Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní, redacción. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Qué hermoso. Siempre Jesús está en la puerta de nuestro corazón y está golpeando. Si aún tú no le has abierto tu corazón a Jesús, ábrele y dile: pasa, perdóname de todos mis pecados. Reconozco que pequé y entiendo que moriste por mí en la cruz. Te recibo como mi Salvador personal. Que el Señor te bendiga y puedas entender este hermoso mensaje que Dios nos deja hoy en la palabra de Dios. Comenzamos nuestra clase. Entonces vamos a trabajar en la página 79. Vamos a hacer redacción sobre las tareas del hogar. Vamos a observar la lámina y luego vamos a ir respondiendo. Coloreo las palabras que mejor describen las acciones realizadas por la familia. Sí. Oyohei ao oyapoten. Creo que no está lavando la mano ni está haciendo la comida. Está haciendo omoi mesa. Pone la mesa. Tuba. Omogenda ao ojeyatele. Ninguna de las dos cosas. ¿Qué está haciendo el papá? Oyapoten. Reinde. Opura hei. Oñembosarai. Ninguna de las dos cosas está haciendo el hermanito. Vamos a ver qué hace. Omogenda ao. La hermanita está poniendo en su lugar la ropa. Kubu, el hermanito. Omogenda ao, no. ¿Qué hace? Omogenda Ñembo Sareija. Está recogiendo sus juguetes. Vamos a responder estas preguntas. ¿De qué color es la ropa de la madre e hija? Su, ha, imembu, cuña y yao, jobungu. O sea que la mamá y la hija tienen la ropa de color celeste. ¿Dónde se encuentra la familia? Ogagua oi cociname. Los de la casa están en la cocina. ¿De qué color es la camisa del padre? Tuba y camisa puta. El papá tiene la camisa color rojo. Hasta aquí nuestra clase. Que Dios les bendiga. No se olviden lavarse la mano y usar tapaboca. Chao chicos.